Bien, vamos a estar entonces iniciando la semana, la clase anterior estuvimos hablando sobre el verbo chahá, el verbo griego, hebreo, perdón, chahá. Aquí está, recuerden que estuvimos hablando del significado de chahá y estuvimos viendo que depende de su contexto, vimos que se traduce como reverencia, como inclinarse, que se traduce también como postrarse en tierra. Y vimos que está relacionado con la adoración también. Aquí vemos a los ángeles, también a los astros. Vimos la palabra que se usa en este pasaje también que tiene relación con la adoración, que es servir. Esta palabra que era abad, la palabra hebrea abad, que en el Nuevo Testamento se va a usar la tregua, y estuvimos viendo que se usa en relación mucho con Shahá, ¿no? Con lo que es adoración, con lo que se ha traducido como adoración, pero que también implica hacer reverencia, postarse delante de, etcétera. Entonces vimos que en el caso vimos varios casos, ¿no? Ante los ángeles, ante Dios, ante otras personas, ante el ejército de los cielos, ante los astros, ¿no? Vimos aquí, por ejemplo, Kadad, que era inclinar la cabeza, que se traduce, se postró, ya se postró, o sea que inclusive no es que chajá se traduce literalmente como postrarse, porque aquí vemos otra palabra hebrea, Kadad, que entonces eh, postrarse, inclinar la cabeza, o sea, inclinar la cabeza, y se ha traducido como se postró. Eh, Así que vimos aquí esto, recordemos, el hebreo chajá a lo largo del Antiguo Testamento puede ser entonces un gesto de cortesía, que es el resumen, ¿no?, de todo lo que se vio, un gesto de cortesía y de respeto ante un semejante, puede ser también una reacción de asombro ante un ángel, puede ser idolatría, obviamente en el caso del ejército de los cielos y los dioses paganos, o puede ser la adoración verdadera ante el Dios verdadero. Entonces, entendiendo el contexto de cada palabra que se ha traducido de chajá a nuestro idioma español, nosotros vamos a entender qué tipo de significado se le da. Y por eso es que no vamos a ver como de hecho ya vimos, ¿no? En los ejemplos, que todas se traducen como adorar, sino que vimos las diferentes traducciones. Hoy vamos a ver entonces el verbo arameo, vamos a ver un verbo arameo, seguid, el verbo seguid, que es una palabra aramea, y el significado es igual al de chajá, y significa entonces postrarse sobre el rostro, una muestra de respeto, también reverencia y adoración. O sea que seguid es tenemos proskineo, que es la que vamos a ver también más adelante. Proskineo es en griego, el paralelo a chajá, y el paralelo entonces arameo es seguid. Y obviamente, como estamos hablando de arameo, las porciones de la Biblia que se escribieron en arameo, las vamos a encontrar en el libro de Daniel, que algunos capítulos fueron escritos en arameo. Entonces, obviamente ahí se va a usar entonces este verbo eh, arameo, seguid. Por ejemplo, en Daniel 2:46 leemos así. Aquí recuerden que puse los versículos para que no nos despistemos mucho buscando nuestras Biblias y eso, ¿no? Así que dice: entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. Aquí vemos entonces seguid, que se ha traducido como se postró. ¿En qué caso entonces no quiere decir que Nabucodonosor adoró a Daniel, sino que le hace reverencia? Eso es lo que quiso hacer Nabucodonosor. Porque recordemos que Shahá, como ya vimos también, significa simplemente reverencia. Ahora, no, reverencia no es una palabra simple, sino una muestra de respeto, pero igual no llega a ser tanto como adoración. Sin embargo, más adelante, entonces en Daniel 3, del 4 al 5, dice: y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas,
que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces ahí tenemos de nuevo la palabra seguid, pero ¿qué significa entonces? Ahora sí, adorar, adoración. Se ha traducido ahora sí porque el contexto ahora sí implica una adoración idolátrica. Entonces tenemos en Daniel esta palabra aramea, seguid, repito, es paralela con, o sea, es la, digamos, la relativa en otro idioma de, de Chahá. Y también vemos que en una parte es reverencia y en otra parte es adoración. Igualito que Chahá. Entonces allí nosotros podemos encontrar esa palabra. De hecho, eh, yo la pongo ahí en negrita porque usted va a cuál es la palabra que se ha traducido exactamente. Bien, esa es la palabra entonces, seguid. No vamos a ver más. Acá usted, aquí puse la escritura. Y si usted quiere buscarla, le va a salir ahí, usted se identifica. Vamos a ver otra palabra. Otra palabra. Disculpen, estaba tosiendo. Vamos a ver ahora la palabra minja. La palabra hebrea minja. Volvemos a la palabra, ahora las palabras hebreas. Esto, minja. Y minja lo vamos a encontrar en la primera vez en Génesis. Ya se menciona por lo menos 164 veces en el Antiguo Testamento para describir lo que es una ofrenda. Y en Génesis 4, del 3 al 4, se habla de la adoración de Caín y de Abel. Y obviamente se trata de una ofrenda que lleva cada uno, ¿no? La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Entonces, la palabra que se traduce allí como ofrenda se llama minja. Hay otra palabra que vamos a ver más adelante que se traduce como ofrenda, que se llama corbán. No sé si se acuerdan cuando Jesús habla con los discípulos y ellos dicen que no ayudan a sus padres porque lo que ellos tienen es corbán. Creo que es Mateo 15, pero bueno, eso lo vemos ahorita en la otra palabra. Pero mija, entonces, es la palabra que se utiliza en este pasaje que voy a ponerles. Este es Génesis 4 del 3 al 4. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Ahora, en este pasaje nosotros vemos obviamente que está hablando de dos ofrendas que hacen. Y el problema aquí, no voy a entrar mucho en detalle, pero el problema es que la forma en que cada uno presenta su ofrenda y la forma, y la forma, cuando hablo de la forma, hablo de la manera como llegan con su ofrenda y la actitud del corazón de estos dos hermanos es lo que hace que una ofrenda sea aceptada y otra sea mirada con desagrado, una con agrado y otra con desagrado. Pero vemos allí que aunque sea ofrenda, allí mismo está implícito eh, lo que es la adoración, lo que es la adoración. Eh, ¿Por qué? Porque si vemos que por ejemplo, cuando vemos el libro de Hebreos, tenemos este relato de Caín y Abel en Génesis 4, pero cuando vamos al libro de Hebreos 11, eh, vemos que el escritor de Hebreos dice, en el versículo 4, Hebreos 11, versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía habla. Entonces, noten que aquí se relaciona la palabra, el nombre de Abel con ofrecer, con sacrificio, con justicia, obviamente que fue justificado por la fe,
que es lo que estaba diciendo el escritor de Hebreos, y, y que da testimonio de sus ofrendas. Dios da testimonio entonces de, de, de la fe de Abel. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, notamos realmente la relación que tiene la ofrenda con la adoración. Eh, y hay pasajes en el Nuevo Testamento que van a hablar también de la ofrenda como adoración. De hecho, la ofrenda se considera adoración. Eh, Cuando nosotros ofrendamos, ya usted sabe, yo le he dicho varias veces, tenemos que tener una actitud de reverencia porque la ofrenda es parte de la adoración. Hay iglesias que cuando viene el momento de la adoración, lo que hacen es que empiezan a conversar, a echarse los cuentos que faltaron de antes del culto y bueno, ahí aprovecho para adelantarte un poquito más, para que no esperes hasta el final del servicio. Y eso pasa mucho en muchas iglesias. Otros toman el momento de las ofrendas para hacer anuncios, eh, otros, qué sé yo, para lo que sea. Pero la ofrenda es un momento también de adoración, porque lo que yo voy a llevar ante el Señor, esto, eh, lo que yo voy a llevar ante el Señor, también tengo que hacerlo hacerlo eh, con una actitud de adoración, o sea, porque eso es adoración también. Aquí el problema es que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, porque Abel sabía que él era indigno de venir ante Dios con una ofrenda y por eso él presenta un sacrificio, porque él sabe que ya obviamente tiene que haber sido instruido. Recuérdense que ya nosotros somos de la creencia de que inclusive el libro de Job se escribió, si no al mismo tiempo por allí que Génesis, se escribió inclusive antes, y en Job ya se hablan de los sacrificios. Obviamente nosotros entendemos que Abel sabía también de los sacrificios. Entonces, eh, él sabía que tenía que hacer casi un sacrificio cruento, un sacrificio de sangre, porque alguien tenía que cargar esa culpa, alguien, por eso ahí aparece como uno de los héroes de la fe, porque sabía que alguien tenía que remediar lo que el hombre hizo y lograr la expiación. Caín por su parte simplemente trajo, miren que noten que dicen que trajo, eh, miren lo que dice, dejo buscar acá, trajo, ajá, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y esa ofrenda del fruto de la tierra no quiere decir que era algo feo. Muchos han tratado de buscar aquí, eh, muchos han tratado de buscar aquí muchos significados que no están. Algunos han dicho que es porque hay cantidad de locuras que yo he escuchado, hermano. He escuchado que de ahí es donde está que por eso es que no hay que ser vegano, porque miren que Dios nos miró con ofrenda los vegetales y las flores. Eso tampoco significa, y que Dios está mandando que todos nos comamos asado siempre, y no, no está hablando de eso. Tampoco está hablando de que muchos han dicho entonces que las frutas y las flores y lo que sea que llevó del fruto de la tierra, Caín llevó cosas que le sobraban o cosas que le habían quedado, cosas medio dañadas o no la mejor calidad. Yo sé lo que pienso que sí llevó eh, lo mejor de su producto. Sin embargo, el problema no era el producto de Caín, sino la disposición de su corazón. Ahí donde está la adoración. Por eso es que la adoración no está en la guitarra o en el bajo, en la batería. La adoración está en cómo se toca la guitarra. De nada sirve que se toque bien un instrumento si su corazón no tiene la actitud que debe tener ante Dios. Por eso es que el músico, aún más el músico en la iglesia, tiene que conocer la teología de la adoración. Porque muchos creen que su adoración es mejor de acuerdo a su excelencia musical. Y obviamente sí se tiene que ser excelente, pero la adoración no está condicionada a la excelencia musical. Puede ser una persona muy afinada, muy preparada, sin embargo, un pagano, un impío. Pero puedes tener una persona que no toque tan bien, pero que es un adorador. ¿Por qué? Porque sabe cómo llegar ante Dios. Obviamente, eso también, ¿no? Una persona que sabe cómo llegar ante Dios y que no es tan buen músico, sabe que también Dios merece excelencia y va a procurar esforzarse por dar lo mejor para Dios. Pero las ganas de ser mejor nace de un corazón de adorador que sabe que ese Dios a quien sirve necesita excelencia, pero no al revés, no es de que yo doy mi excelencia y porque es excelente Dios lo recibe. ¿Se entiende? O sea, muchos dicen, no, yo es que yo toco nítido y lo que yo toco para el Señor está brutal y por eso es adoración. No, eso no es. Tenemos dos músicos excelentes, pero uno llega por una vía que es la de Caín y otro llega por la vía de Abel. Entonces ahí tenemos que tener cuidado y eso hay que enseñárselo. eh,
gracias a Dios ahora estamos grabando estas clases, ya yo la di el año pasado, pero por eso decidimos darla de nuevo para poder grabarlas, porque esto es algo que tiene que escucharse. Aquí habemos ahorita escasamente 10 personas, pero eh, y yo contento. Recuérdense que yo para 2 o 3 o 4 yo enseño feliz, pero esto va a quedar grabado y ya usted después podrá compartirlo a otras personas y sobre todo a músicos para que entiendan que esto es más que música, que esto es más que música. Y Latinoamérica necesita entender esto para que los músicos entiendan que están siendo muchos como Caín. Hay muchos Caín tocando en las iglesias. Hace falta más Abel. ¿Me explico? Entonces el problema aquí no es la calidad, no es que Abel presentó frutas dañadas o frutas golpeadas, tal vez presentó también lo mejor de su fruto. El problema es que su corazón no era un corazón de adorador. O sea, que ahí simplemente llegó, dijo, bueno, esto es excelencia y el Señor lo tiene que recibir porque es excelente. Y mi excelencia de lo que yo he traído me hace digno de estar ante Dios. Caín dice, yo voy a traer lo mejor de mi ganado, voy a traer algo sin defecto, lo voy a presentar porque yo sé que soy inmerecedor de presentarme ante el Dios Todopoderoso. Sin embargo, así como este cordero va a ser sacrificado, así mismo entonces yo seré justificado porque alguien va a pagar lo que yo debí pagar. Entonces, eso es el músico que entiende esto, entonces se presenta diferente ante la adoración congregacional, ante su grupo de su iglesia local, etcétera. Entonces es importante que entendamos esto. Entonces la ofrenda, en este caso hablando, me he tirado un poco la ofrenda musical, pero también hermanos, hay personas que creen también que están siendo más adoradores porque ofrendan mucho dinero y otros se creen menos adoradores porque ofrendan menos dinero. Lo importante aquí es la ofrenda con cómo se da, porque hay muchas personas que pueden ofrendar mucho dinero, igual que con la excelencia musical y ser unos impíos. Y hay una persona que pueden dar como la viuda lo que tenían, pero Dios lo ve con agrado por la actitud de la persona. Dice Sabdi, a nosotros nos decían que debíamos llevar los mejores dólares al ofrendar, no los arrugaditos. Exacto. Ese es una de las perversiones que sufre esta enseñanza de las ofrendas, ¿no? Es verdad, es verdad, son cosas que yo no entiendo la gente cómo se deja meter estas ideas. Gracias, Sabdi. Imagínense, solo los mejores dólares. O sea, ahí vemos de hecho la vanidad del corazón de la persona. Eh, Puede ser el dólar más planchadito, es más, puede ser uno que acaba de salir, pero si mi corazón es un corazón impío, Dios no recibe con agrado esa ofrenda. Eh, Tal vez alguno piense, algunos han dicho, pero Dios no necesita dinero porque esa ofrenda es para la iglesia o para el pastor. Bueno, en la roca no es ni para el pastor ni para la iglesia para pagar los gastos. Pero la gente dice, no, pero si Dios no necesita dinero, ¿por qué pide ofrenda? Bueno, en el Antiguo Testamento, la ofrenda, en este caso de Caín y Abel, era una ofrenda que era directamente para Dios, ahí sí era directamente para Dios. Por eso aquí no aplica. Pero luego la ofrenda va cambiando su concepto en cuanto a su aplicación. Pero la ofrenda después en el Antiguo Testamento también se recoge para los programas eclesiásticos. Bueno, no eclesiásticos porque no había, o sea, la iglesia así como tal, la estructura como nosotros la conocemos hoy, pero era para fines religiosos, de culto. Así que Dios simplemente ha diseñado que el cristiano dé porque se necesita sustentar la obra de Dios. Hablando en nuestra época, se necesita ofrendar. Se necesita que ofrenda no porque Dios necesite que le haga un préstamo o porque Dios está en bancarrota y tenemos que ayudar a Dios y vamos a ofrendar porque eso no llega a Dios en ese sentido. Pero la obra del Evangelio, la obra de, de los hijos de Dios en la expansión del reino de Dios necesita dinero. Necesita dinero. Por ejemplo, una persona le dijo a alguien de nuestra iglesia que quería una Biblia. Él no tenía recursos para comprarse una Biblia. Bueno, con las ofrendas uno puede decir, bueno, con la ofrenda sacamos y compramos una Biblia a estas personas. Eso es algo de Dios, hermano. Eso es de Dios. Se está usando la ofrenda para la expansión del reino. No sé si me entienden. Entonces, en esos casos es que uno necesita ofrendar y dar para el Señor. Entonces, no tiene que ver lo mismo que con la música, con el dólar arrugado o, como dicen algunos, una ofrenda que no suene.
se puso mucho de moda eso de que hermano venga y dé una ofrenda, pero que no suene. Eh, de hecho, yo escuché una vez ¿cómo era? Que alguien había interpretado eso de que no suene. Había tomado el pasaje de Mateo 5 donde dice eh, ¿cómo es? Voy a leerlo rapidito. Decía de Mateo 6, dice, eh, dice Mateo 6, dice versículo 2, por cuanto cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y decían que eso la trompeta entonces era que no sonara, porque si suena como una trompeta, entonces sí, sabe, esa es la carita que entonces, ¿cómo se llama? Que entonces eso significaba que las monedas de aquel entonces hacían un sonido como de trompeta y entonces o sea, que eso quiere decir que tu ofrenda no suene. Entonces, para que sea silenciosa, tiene que tirar los billetes verdes. Eh, Cantidad de locura, hermanos, que salen a partir de estas interpretaciones eh, alocadas de gente irresponsable. Bien, así que avanzando, eh, tenemos la palabra hebrea olá, olá. Ya no es hola, es olá, olá. Eh, esa palabra de la que viene la palabra griega holocaustum, que ya usted conoce que es la palabra holocausto. Esa palabra literalmente significa lo que es quemado completamente. O sea, la palabra olá, la traducción es lo que se quema completamente. Pero también esa palabra tiene muchos sentidos, porque esa palabra al mismo tiempo significa la ofrenda, o sea, encierra todo este concepto que le voy a decir. Olá es la ofrenda que se quema completamente y que sube con olor fragante al Señor y el Señor la recibe. Ya, eso implica todo lo que es la palabra olá o la palabra holocausto. O sea, no es simplemente lo que se quema ya, sino que además de que se quema, el Señor ve con agrado. Por eso es adoración también. Entonces, esta palabra es muy usada en la ofrenda en el Antiguo Testamento y aparece unas 286 veces. Tiene cimentada en su misma raíz el concepto de movimiento hacia arriba y ascensión. Por eso lo que sube con olor fragante para el Señor. Y en algunos de los sacrificios judíos especificados por la Torá, por el Pentateuco, la ofrenda se quemaba entonces completamente. Estas ofrendas se conocen en hebreo como la término que significa ascendente, pero recuerden que tiene varios significados, ¿no? El acento agita, entonces, que es la versión griega del Antiguo Testamento, se ha traducido como holocaustum. Por ejemplo, permítame, voy a compartir Eh, voy a compartir la Biblia para que usted vea algo. Eh, Vámonos a Levítico, por ejemplo. Levítico 1. Por ejemplo, aquí cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda, aquí la palabra hebrea eh, va a tener bueno, no otro significado, sino que se va a usar otra palabra eh, que va a ser corbán. Corbán es la palabra que va eh, a traducirse. A ver, ¿dónde está? Ujú. Vamos a poner este aquí. Si tu ofrenda es holocausto, aquí por ejemplo están los dos. Ajá, si tu ofrenda es más cortito acá. Ajá, por ejemplo, aquí vemos la palabra hola, hola, y aquí está la palabra, ¿ve? Hola. Entonces vemos pero es holocausto que está aquí, esta palabra que está aquí, holocausto. Pero aquí mismo, al lado de hola, vemos que es corbán. Corbán, aquí está la palabra corbán. Permiso, disculpen, aquí. Esta palabra ay, me faltó la N aquí, la NUN. Corbán. Entonces, corbán sí tiene, ¿ves? Es como una ofrenda, y también el corbán tiene que ver también con algo que es dedicado al Señor. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el pasaje,
Vámonos a Mateo de nuevo. Creo que es Mateo 15, si no me equivoco. Mateo 15. Ajá, Mateo 15. Noten esto, dice. Entonces acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, escuchen, cualquiera que diga a su madre o a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con lo que pudiera ser ayudado. Ahora, noten esto, eso que en unas Biblias eh, se traduce, eso que es ofrenda a Dios, esta frase, déjenme buscársela acá. Buscar algo aquí para mostrarle. Si usted está leyendo una Biblia Reina Valera, yo creo que es... Ujú. Hay una versión, no recuerdo cuál es la versión, no es la Reina Valera tampoco, para ver. Ajá, no, aquí tampoco está. Pero aquí déjame ver una cosa. Ajá. Ujú, ujú, ujú. Bueno, aquí no lo dice, no dice, pero esa ofrenda que se refiere Jesús aquí, casualmente es corbán. Aquí no aparece esa palabra, pero esto que él está diciendo aquí, hay una Biblia, no me acuerdo ahorita cuál es la que dice, luego se las busco y se las enseño. Pero aquí ellos lo que quieren decir es que cualquiera que diga que esa ofrenda es corbán, o sea, que es lo que la traducción, una ofrenda dedicada a Dios. De hecho, aquí recuérdense que, por ejemplo, Dios no aparece. ¿Por qué? A Dios no aparece porque está en cursiva y la Biblia de las Américas pone en cursiva lo que no está en el texto literal. Entonces, por ejemplo, diría, es ofrenda todo lo mío que pudiera ser ayudado, con que pudiera ser ayudado. O sea, el a Dios no está, pero el corbán, que volvemos atrás, al Levítico, el corbán implica que es dedicado a Dios. Por eso se hizo ofrenda, se hizo corbán. Acá, por ejemplo, vemos nueva ofrenda y aquí vemos corbán, ¿ves? Hebreo corbán, corbán. Cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda, o sea, un corbán, o sea, al Señor, o sea, una ofrenda dedicada, separada para Dios, traerá vuestra ofrenda, de nuevo corbán aquí, de animales del ganado o del rebaño. Si su corbán es un olá, o sea, ya, si su corbán es un olá, entonces dice ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá en la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos ese concepto que aparece allí, vemos la palabra corbán, que es una ofrenda diferente a minjá. Minjá era lo que se tradujo como ofrenda en Génesis 4, pero en Levítico 1 vemos que ofrendas se tradujo de corbán, que es una ofrenda igual dedicada a Dios. Minjá es una ofrenda voluntaria eh, que se da en el contexto de Génesis, pero corbán es algo que se dispone para Dios, que uno separa para Dios. Y el olá es esta ofrenda que entonces uno presenta para ser quemada. Por eso entonces si tu ofrenda preparada para Dios, separada para Dios, es quemada, que sea entonces un macho sin defecto, etcétera, etcétera, para que sea entonces agradable a Dios. Y esto entonces nosotros lo vamos a ver, este lenguaje, ¿dónde lo vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver este lenguaje claramente en Romanos 12, por ejemplo. En Romanos 12 vamos a encontrar este lenguaje. Os ruego por la misericordia que presentéis, ¿ve? Lo que se presenta como la ofrenda que se presenta, vuestro cuerpo, como sacrificio vivo, el animal vivo y santo como tenía que ser. El sacrificio vivo aceptable, tenía que ser aceptable. Vemos aquí, ¿ve? Agradable, aceptable o agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos el lenguaje que usa Pablo aquí en Romanos 12. Obviamente tiene este lenguaje de sacrificio, de ofrenda que vemos
en el Antiguo Testamento y que implica lo que es la adoración. ¿Ok? Eh, Seguimos, vamos a ver acá. Estamos un poquito, ¿cómo se llama? Un poco espesos por las palabras, ¿no? Las palabras entonces Yadá y Samar. Estas palabras aparecen unas 114 veces en el Antiguo Testamento. Se utiliza en el sentido de una alabanza activa por lo menos 53 veces. ¿Ve? Y con frecuencia está ligada a la ejecución de música como en los salmos. Eh, por ejemplo, aquí, aquí esta es la traducción, la Biblia de las Américas, pero noten que yo puse dar gracias, y esto es interesante. Esto es interesante porque se ha traducido como dar gracias la palabra yadá, pero la palabra yadá también tiene que ver con la palabra samar, que es cantar alabanzas, ¿ya? Por ejemplo, la palabra samar es cantar para Dios una alabanza. O sea, no es cantar cualquier cosa. Samar es cantar alabanzas a Dios. Pero noten esto, que ese salmo 32, 33:2, ahí nosotros vemos un paralelismo. Un paralelismo, y presten atención, un paralelismo sinónimo. O sea que las dos frases están diciendo lo mismo con diferentes palabras. ¿Por qué le digo esto? Porque Samar y Yadá, en este caso, son puestas como palabras que van a implicar lo mismo. En el español tal vez usted no lo ve. Dice, dar gracias no tiene que ver con cantar la alabanza. Pero repito, cantar la alabanza, la palabra que se usa y cantar, eh, o cantar, Yadá, Samar, esa palabra es exclusiva para la alabanza a Dios. Ahora, dar gracias, y aquí es donde quiero hacer el énfasis, dar gracias es forma también de adoración. O sea, por eso cuando hablamos de Colosenses, en el recorrido de la carta de Pablo a los Colosenses, vimos cuántas veces aparecía la palabra acción de gracias o agradecidos, eh, y el énfasis que llevaba, ¿no? Entonces, dad gracias, o sea, en otras palabras, vamos a ver lo que quiero que vean el paralelo sinónimo. Tenemos, dad gracias al Señor con la lira, y abajo tenemos cantarle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. La lira es una especie, o sea, la lira no es la lira de las bandas hoy que usted ve, clink, 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 que suenan horribles. No, no, no son esas liras. La lira, aquel entonces era un instrumento de cuerdas, era como un arpa. Y el arpa de 10 cuerdas, que se llamaba también, a veces también le llamaban decacordio, porque viene con 10 cuerdas, decacordio. Deca, 10, cordio, eh, acorde, cuerdas. O sea, entonces vemos el paralelo. Dar gracias al Señor con la lira, cantar alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. O sea, no sé si notan el paralelo sinónimo, significa lo mismo. O sea, vemos, dar gracias con cantar alabanza. Y al Señor con la lira es con el arpa de 10 cuerdas. Ya recuérdense que en los salmos vamos a encontrar mucho esto, y bueno, no en los salmos, en la poesía hebrea vamos a encontrar mucho esto de los paralelismos, ¿no? Paralelismo sintético, sinónimo, antitético, paralelismo de quiasmo, eh, paralelismo progresivo, bueno, hay como 8 tipos de paralelismo que uno va a ver. Pero en este caso vemos un paralelismo sinónimo que nos ayuda a entender que ese dar gracia es también adoración, porque ese dar gracia no es dar gracia solamente de una manera superficial, sino que es una actitud también de reconocimiento y agradecimiento que se refleja en el canto. Por eso entonces usted ve, hermanos, que yo les exijo que canten en la iglesia, en la adoración congregacional. Ese dar y ese cantarle son imperativos, no son sugerencias, hermanos. ¿Me explico? Ahora usted puede decir que, pero entonces también es imperativo con la lira y con el arpa, y si yo no toco, bueno, volvemos a lo mismo. No estamos hablando de la manzana de Caín, ni el papaya de Caín, estamos hablando de la actitud del corazón. Entonces, dar gracias al Señor es más importante que con lo que se da. La lira es el instrumento que tenían a mano. En este caso, la palabra ahí, lira, creo que en la palabra hebrea, creo que, si no me equivoco, es Kinor, que es un arpa que usaba el rey David, que se conoce como Kinor. ¿Ya? Kinnor, Kinor. Y cantar entonces alabanzas con el decacordio, con el arpa de 10 cuerdas, que era otro arpa. O sea, las dos son arpas.
pero es porque David usaba esos instrumentos. Entonces, pero lo importante aquí es dar gracias al Señor, y la otra parte que complementa, o que significa inclusive lo mismo, es cantarle alabanza. Entonces, eso es parte de la adoración. Y estas palabras, Yadá y Samar, son palabras relacionadas y tienen que ver con la adoración. Recuérdense que yo dije, no toda alabanza es adoración. El impío alaba a Dios cuando reconoce la grandeza de su creación, sin embargo no adora. Pero toda adoración conlleva alabanza. ¿Estamos claros? No toda alabanza es adoración, pero toda adoración conlleva alabanza. Ya, espero que le quede ahí claro eso. David danzaba para dar gracias a Dios. Bueno, David danzaba en un pasaje, no se la pasaba danzando David no se la pasaba de baile en baile. David danzó una ocasión, la referencia siempre a que David danzaba es relacionado a cuando recuperan el arca, ¿no? Entonces, cuando recuperan el arca es un evento que pasó tremendo. El pueblo de Israel estaba sin el arca por un tiempo, y David, al poder retenerla de nuevo, se alegra, se regocija tanto que prácticamente se desnuda y baila. Pero, exacto, es como dice aquí, como una celebración que por ende lleva agradecimiento, dice Ceci, así mismo. Entonces, David hace esto, David danza, pero David en ningún momento está haciendo primero eso, no lo está haciendo en el tabernáculo, no lo está haciendo tampoco en el lugar santo ni santísimo ni nada de eso. David lo está haciendo fuera cuando va de regreso. Y recuerden lo que yo he hablado de los textos descriptivos y prescriptivos. Se nos narra esa situación y mucha gente dice, así como David danzaba, así como David no, ¿por qué mejor no dicen, así como David decía, el pecado está delante de mí, y no me quites el gozo de mi salvación, límpiame con mi hisopo y seré? Eso no lo imitan, pero imitan en vez debemos recitar el Salmo 51 cada rato. En vez de eso, la gente prefiere decir, así como David danzaba, David danzaba, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Entonces, de una ahí la esposa de David lo criticaba, pero David danzaba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dice los cristianos? Hermano, baile y arrebátese en la iglesia, porque si usted lo critican, la esposa de David lo criticó y David danzaba. Entonces, si usted póngase a bailar como loco en la iglesia, que la gente lo va a criticar, pero a David también lo criticaron. No, siempre somos que nos gusta agarrar lo que nos conviene. Sí, David danzó, claro, David danzó. David también adulteró, y no por eso vamos a adulterar. David planeó un asesinato, y no por eso vamos a planear un asesinato. ¿Cómo se llama? David mintió. David, ¿cómo se llama? Le falló a Dios en muchas cosas. Así que yo creo que cuando uno se agarra, yo sé que el hermano Didier lo está preguntando no para él, sino para que quede aquí también, eh, ¿cómo se llama? Grabado, para que otras personas cuando lo lean puedan tener, o lo digo, perdón, vean este video, puedan tener luz sobre esto, ¿no? Eh, pero sí, tenemos la mala costumbre de agarrar las cosas a conveniencia según nuestra carnalidad, cuando en verdad tenemos que agarrar otras cosas de David que son muy interesantes. Y es esa, ese, ese espíritu redarguido por el pecado cada vez que fallaba a Dios. Yo creo que eso es lo importante que hemos aprendido de David, es volver a Dios cuando pecamos de la forma que David volvía, y no quitarnos la ropa, porque digo, como ya dije en una ocasión, muchos que hablan de que David danzaba y argumentan basado en este pasaje, no se desnudan como David, no quedaron en calzoncillo o en panty, en ropa interior. ¿Me explico? Así que es como David danzó. Si vamos a danzar como David, yo dije una vez aquí, vamos a danzar como David. Quítese la ropa, hermano. Ay, ¿cómo así? Bueno, yo no sé. Entonces, tú me estás diciendo que quiere danzar como David. David danza así como David danzaba, yo danzo. Danza como David, dale, quítate esos paños, allá va eso. Pobrecito los hermanos jóvenes todavía. Así que no significa eso. Así, hermano Didier. Qué locura, qué locura. Esto no quiere decir que no podamos gozarnos, eso no quiere decir que no podamos celebrar con alegría, pero Dios es un Dios de orden, como dice Pablo en 1 Corintios 14, un pasaje que me gusta mucho. Dios es un Dios de orden, y todo se hace con decencia y con orden. Ya la verdad, hay una parte en ese pasaje casualmente que cuando dice que Dios es un Dios de orden, antes de eso usa una palabra Pablo que significa tumulto, desorden y algarabía. Eso no es el tema hoy, así que no voy a entrar en eso, pero ahí en 1 Corintios 14 está esa palabra, se lo dejo de tarea, que está por ahí cerquita, y parece mentira porque eso que narra en la iglesia de Corintio, en la iglesia de Corinto,
que esa palabra, en el contexto que lo está usando, me recuerda a muchas iglesias hoy. Me recuerda a muchas iglesias hoy. Yo creo que eso es lo que se refería a Pablo. Ahí ya no voy a decir más, se lo dejo allí. Seguimos entonces. Ya vamos a ver una palabra más y terminamos, porque quiero terminar hoy las palabras hebreas y bueno, la aramea que vimos que era seguir. Así que vamos a terminar las hebreas. Vamos a ver el verbo halal. Halal. Miren, aquí ya entonces empezamos con prosquir, la otra clase, pero vamos a terminar hoy con la sexta palabra, bueno, que sería, bueno, hemos visto más de 6 porque hemos visto algunas relacionadas como abad, kadad, samar, que sí la puse junto con yada, pero por ejemplo ahora vemos halal, halal, que de ahí es donde viene la palabra aleluya, ya, aleluya, que es alaba a Dios, o alaba al tetragramatón, ¿no? Al Yod Hei Bab Hei. Entonces, significa honrar, alabar, celebrar, elogiar, cantar, alardear. La encontramos entonces más de 160 veces en el Antiguo Testamento y por primera vez en Génesis 12:15. En un sentido no relacionado a Dios, eh, pero es la primera vez que aparece. Cuando Abraham va con su esposa Sara ante el faraón, dice, y la vieron los oficiales del faraón, a Sara, y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa del faraón. Entonces ahí es cuando aparece la primera vez esta palabra, eh, halal. Pero algo interesante de esta palabra es, vamos a compartir de nuevo acá en la Biblia, es que, ¿se acuerdan cuando habla de que Jesús cantó un himno con los discípulos antes de que fuera? Voy a buscar aquí. eh, en Mateo, voy a buscarlo aquí, Marcos, ya se lo voy a mostrar. Compartir pantalla. Marcos 14. Mira lo que dice aquí, Marcos 14, 26. Dice, mientras comían, voy al 22, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad, es derramada por muchos, no por todos, es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús dice que no lo va a beber más hasta que la beba de nuevo, lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hay algo interesante para los que dicen que Jesús estuvo en cuerpo terrenal y cuando ascendió al cielo volvió a ser espíritu. Bueno, un espíritu no puede beber vino y dice que lo va a beber de nuevo con nosotros en el reino de Dios. Algunos dicen, no, es figurado. No, hermano, esto es mi sangre, el nuevo pacto, eso es figurado, porque no es sangre, es vino. Pero dice que no beberé más del fruto de la vid no figurado hasta el día cuando la beba de nuevo en el reino de Dios. Ahora, no es el tema, así que nada más era una cosita que le quería mostrar allí. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Ese pasaje lo vamos a encontrar también en otros de los evangelios sinópticos y muchos estudiosos creen, inclusive hasta del judaísmo, creen que a lo que estaba haciendo referencia ese himno que se menciona en los evangelios es a los himnos que comprenden del Salmo, creo que es Salmo, creo que es 16 o el 15, va a ver cómo termina el 15, del 15, que se le conocen como los salmos del Jalel. Todos terminan, si ustedes ven cómo termina el Salmo 15, aleluya, ¿no? ¿Qué significa? Dice alabada al Señor. En el hebreo es aleluya. Aleluya es alabemos a Dios. Porque jalel es alabar, jalelú, plural, alaben, cuando hablamos de nosotros, no alabemos a Dios. Entonces, ahí vamos a encontrar que se llaman estos salmos, se le conoce como el jalel. Vemos el 116, acción de gracias personal. Vemos de nuevo la acción de gracias personal. Amo al Señor porque oye mi voz, mis súplicas, viene aquí, tremendo, tremendo. ¿Ve? Y vemos cómo termina, aleluya. De nuevo, vemos, es
esa palabra. El Salmo 117, alabad al Señor, naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Y cierra de nuevo, aleluya. Eh, el Salmo 118, de nuevo acción de gracias al Señor. Noten aquí, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre su misericordia. Vemos aquí un antifonal, para siempre su misericordia. Diga ahora la casa de Israel, porque para siempre su misericordia. Diga a los que temen al Señor, para siempre su misericordia. Así como se cantaba en la iglesia medieval también, y como algunas iglesias todavía hoy lo hacen de esta forma. Eh, pero miren aquí más abajo, todas las naciones me rodearon, el nombre del Señor ciertamente las destruí, me rodearon, el Señor es mi fortaleza y mi canción. Noten aquí algo, abrime las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor, esta es la puerta del Señor, te gracias porque me ha respondido y ha sido mi salvación. Noten esto, la piedra que ha desechado es lo que cita Pedro, lo que cita Pablo, bueno, aquí vemos todo esto. Este es el día que ha hecho el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, sálvanos ahora, te rogamos, Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor. Os bendecimos. ¿Se acuerdan también de eso? Que la gente dice que decía en la entrada triunfal, Osana, Osana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que estos cantos, estos salmos conocidos como Jalel, son el mayor ejemplo de alabanza a Dios. Aquí hay cantos de alabanza por la redención. Nosotros como cristianos que hemos sido redimidos debemos cantar por la redención. ¿Ya? Entonces ahí es donde la palabra Jalel toma sentido en la adoración. Eh, Voy de nuevo para acá para que por si le faltó copiar. Ajá, ahí está. Entonces Jalel está relacionado con la adoración. Entonces tenemos la palabra chajá, que se ha traducido como adorar, postrarse, inclinarse, eh, eh, hacer reverencia, muestra de respeto. Tenemos la palabra aramea seguid, que también significa lo mismo que shahá. Tenemos la palabra eh, olá, ya que es esta ofrenda que sube con olor agradable. Tenemos la palabra corbán, tenemos la palabra minjá, que las dos son ofrendas, ofrendas dedicadas a Dios. Vemos también la palabra yadá y samar. Vemos la palabra, de repente usted no dice, no le voy a hacer un examen, ¿no? De que me pongan todas las palabras que ha aprendido hebrea. Pero lo que quería que usted las viera allí, en la Biblia, que ahí están. Y todas estas palabras, recuerden por qué estamos hablando de esto, antes que usted, porque de repente se me pierde que hoy que están hablando, ya no sé de qué están hablando. Estamos hablando de esto porque la palabra adorar no aparece en el idioma ni griego, ni hebreo, ni arameo. No aparece adorar, no aparece esa palabra. Adoración no aparece, sino que tenemos palabras que se han traducido como adoración y como adorar. Pero algunas de esas palabras no, o sea, se van a también traducir en diferentes contextos diferentes. Pero todas estas palabras que hemos visto implican adoración. Así que eso es lo que yo quiero que usted se quede en su mente, ¿no? Se quede con eso en su cabeza y diga, ok, entiendo. No sé qué significa halal, no me acuerdo. Aunque bueno, eso sí debemos saber porque uno dice aleluya cada rato, entonces no vaya y digan, ¿qué significa aleluya? Cada uno con la suya. No, no, eso no significa aleluya. Eso, eso decían. No entendieron el chiste. Bueno, por ahí unos locos en la iglesia donde yo era pelado. El pastor decía aleluya y decía los pelados, cada uno con la suya. No, no, no significa eso. Aleluya es alabemos al Señor. Entonces, sí, sí, sí. Así que tenemos, es una palabra que usamos, así que sí debemos saber. Oye, Jorge, ¿por qué ustedes dicen aleluya? Eh, no sé. Ah, mm, ¿Me entiende? Digo, al menos esa palabra usted sabe que se usa mucho. Usted puede decir, bueno, aleluya. Significa, viene la palabra halel, que es alabar. eh, y entonces el nombre del Señor, alabemos al Señor. Así que por eso ya da, nadie le va a preguntar. Samar, no creo tampoco que pregunte. Hola, sí, eso del holocausto, porque yo veo que la Biblia menciona holocausto, ¿qué? Holocausto, ay, yo no sé qué es holocausto. Bueno, ya usted sabe qué es holocausto. Binhat, claro, hay palabras que la gente va a preguntar que son holocausto y lo que es aleluya.
de dónde viene, para que usted sepa. Son palabras que implican adoración. En el Antiguo Testamento las vamos a ver con ese sentido. Entonces faltan a ver las palabras griegas, vamos a ver prosquineo, vamos a ver atrevo, vamos a ver eusebeo, vamos a ver, creo que me falta una, me falta, bueno, ahí veremos cuáles son las palabras griegas. Esas palabras griegas en el griego van a tomar más fuerza. Inclusive en Efesios y Colosenses, cuando se habla de cantar himnos, salmos y cánticos espirituales, esos pasajes hablan de como palabras que tienen que ver inclusive con música, porque muchos dicen que la música no, que se debe cantar sin música, y la Biblia en el Nuevo Testamento sí habla de música, sí habla de música. Por ejemplo, hay una palabra que se conjuga como salontes, eh, que esa palabra ¿cómo se llama? Implica música dentro de sí, pero ya veremos eso luego. Pero mucha gente dice, no, pero que no hay música en el Nuevo Testamento. Sí, sí hay música. A Dios le gusta la música. Pero a lo que Dios más le gusta es un corazón que sea adorador, que reconozca que necesita un Salvador y que acepte el sacrificio de Cristo, que nos aferremos al sacrificio por medio de la fe y que podamos de esa manera acercarnos y decir, Abba, Padre. Eso es lo que tenemos que saber.